Es un gusto estar con ustedes con el ánimo de compartir algunas ideas que he venido desarrollando a lo largo de varios años de investigación. En el día de hoy, y con motivo de la cátedra Fausto, que gira en torno a los temas de la complejidad, voy a detenerme a precisar en la medida de lo posible el concepto de información, el cual está íntimamente asociado al concepto de complejidad y el cual está íntimamente asociado a un fenómeno que podríamos denominar la autorreferencia. Lo primero que les pido es tranquilidad, no se asusten con estos términos, y la idea es desentrañar, entre otras cosas, por qué hay confusión en estos términos, justamente. Porque complejidad se asume como sinónimo, en algunos casos incluso de información, y ambos fenómenos, complejidad e información, se confunden a veces porque existe lo que se llama el fenómeno de la autorreferencia. Debo agradecer en esta charla el abuso que hago de la obra de arte de Cornelius Esker, porque él es un pintor holandés que constantemente nos muestra esos bucles cerrados autorreferentes, expresados en esta imagen, por ejemplo, en que la superficie por la que camina la hormiga se convierte en la de adentro, la de afuera, la de adentro, etc. Y es una de las muchas referencias del fenómeno de la autorreferencia que tiene que ver con la información, es decir, el organismo tiene información del ambiente, el ambiente tiene información del organismo, por eso se llama autorreferencia. En los genes hay información de la morfología y de la estructura del cuerpo del organismo, y en el cuerpo del organismo están los mecanismos y los procesos que hacen posible que su registro en forma de DNA se haga posible. Entonces lo uno se refiere a lo otro, ¿sí? Es un sistema altamente interconectado con distintos niveles de presentación o de manifestación de lo que llamamos información. Pero yo estoy convencido de que los términos, para aclararlos, hay que hacerles la historia al término, la genealogía del término. El término de información no apareció de la nada. Incluso después veremos al final que eso venía desde la tradición griega, pero para esa parte del concepto moderno que utilizamos hoy en día, podríamos remitirnos en un momento a Laplace. Principios del siglo XIX, hay un físico, un investigador francés, quien va a plantear que la información es la ausencia de incertidumbre para una supuestamente infinita que pudiera procesar todos los datos que el mundo le proporciona en un instante determinado. Es decir, por ejemplo, lo pone en estos términos, dice que si hubiera una mente infinita, imagínense a Dios, por ejemplo, pero lo que se está imaginando Laplace no era Dios como tal, lo que está imaginando él es un super mega hipercomputador de alta capacidad que pudiera computar en este momento, decir dónde están los átomos de todo el universo y cómo se están moviendo, y registrar esa información en una memoria, digamos que infinita, inmensamente grande. Si tuviéramos toda esa información, dice Laplace, y por lo tanto no hubiera incertidumbre sobre la posición de los átomos, este es el demonio de Laplace, este super mega computador, esta super mega mente, es una idealización, por eso lo llaman demonio. Tendríamos esto, una cinta que registra información, está abajo, infinita o inmensamente grande, que ha captado y registrado la posición de todos los átomos en un momento determinado del universo, incluyendo los de los seres vivos, por supuesto, y con este registro ya tiene todo lo que hay que saber. ¿Para qué? Para saber cómo era el pasado, reconstruir el pasado, que es
parte del objetivo de la biología evolutiva, reconstruir la historia evolutiva y anticipar el futuro. Ya tendríamos todo, no habría incertidumbre. Esto es, obviamente, ya se estarán imaginando, pues ciencia ficción, ¿no? Obviamente. Pero lo que nos está diciendo el señor Laplace, vea, el universo obedece leyes estrictas. El presente determina el futuro y el presente a su vez estuvo determinado por el pasado. Pero nosotros no podemos manejar toda la información para saber cómo va a ser el futuro. Solamente una mente infinita que tuviera toda la información. Algo hipotético, obviamente, pero hipotético y todo es lo que algunos piensan de alguna manera cuando nos referimos a la capacidad computacional de hoy en día, con el sueño de que procesando cada vez más información vamos a predecir mejor los eventos futuros. El problema de Laplace es este, otra figura de Esker. Él habla de computar átomos. ¿Y de los seres vivos qué? ¿Y las naciones, y los imperios, los sistemas económicos? Ah, bueno. Entonces, en la visión de Laplace está algo que marca la ciencia durante mucho tiempo y contra lo cual las ciencias de la complejidad se han rebelado o se han manifestado en contra. Es esto, en la idea de Laplace, el mundo de la vida es un mundo secundario, es un epifenómeno, o sea, está por encima del verdadero fenómeno, de la verdadera realidad, que es el mundo atómico. Y entonces mientras la vida surge, se desarrolla y perece, los átomos se mantienen. Por lo tanto, lo importante es computar dónde están los átomos. De ahí ya está todo lo necesario para saber qué pasa después con la vida y todo lo demás. Eso en ciencia se llama visión mecanicista de la naturaleza, se llama visión reduccionista y ha sido criticada justamente por las ideas de la complejidad. Y quiero mostrar hoy en día que esto también ha sido cuestionado por la misma teoría de la información. Pero así surge la cosa, ¿sí? Si tuviéramos la información sobre los átomos, ya podemos cerrar los libros. Ya tenemos todo lo que necesitamos. En el año 1865 viene un descubrimiento muy importante en la ciencia, para no mencionar otro que había ocurrido un poco antes, 1859, cuando Darwin dice, la vida tiene una historia y se ha ido, y las formas de vida se han ido transformando. Y subrayo la palabra formas, porque información significa eso, cómo la forma se produce y cómo la forma se transmite de generación en generación. Informar es transmitir o comunicar la forma, pero también es un acto de conocimiento, como había dicho Laplace, y la ausencia de incertidumbre. Bueno, tenemos que ver cómo se relaciona lo uno con lo otro. Pero el señor Clausius nos va a decir en 1865 que el universo mismo también tiene historia, que el cuento de la historia, de los modelos históricos para la ciencia, no son exclusivos de las ciencias sociales, de las ciencias históricas, y ahora de la biología, como dice Darwin, estamos hablando en el siglo XIX, sino también de la física. Porque en la física hay una tendencia general de todos los procesos naturales a aumentar la entropía. No se asusten con la palabra entropía. Vamos a ver. La palabra entropía también se ha utilizado como sinónimo de información. Ya veremos por qué. El señor Ludwig Boltzmann, físico, considerado uno de los más grandes físicos del siglo XIX, él siempre consideró que sus aportes a la física iban a darle más sustento a la teoría evolutiva de las formas biológicas de Darwin. Y así lo concibió y así lo manifestó en varios escritos. Dice, el universo compuesto de átomos
tiene una tendencia natural y espontánea a irse transformando en una dirección definida. Esa dirección definida es a mezclar y mezclar y mezclar y desordenar cada vez más los átomos. De tal manera que las formas macroscópicas, compuestas de átomos, van a desaparecer. Imagínense ustedes un ser vivo, compuesto de moléculas y de átomos. Si yo cojo y desordeno todas las moléculas del ser vivo, o sea, las revuelvo, hipotéticamente aquí en mi cabeza, pues estoy destruyendo al ser vivo, ¿sí? Porque los seres vivos se caracterizan por tener las moléculas en compartimentos muy claramente definidos. Esa es su forma, esa es su información. Si las revolvemos, pues se mueren. Bueno, eso es lo que se llama el aumento de entropía. Entonces lo que dice Boltzmann es esto. Imaginémonos dos situaciones extremas, pero de la manera más simple posible. Una cámara con dos compartimentos, derecho e izquierda. La de la izquierda tiene solamente pepitas rojas, la de la derecha, la de la izquierda azules, la de la derecha rojas. Y si levantamos la separación, podemos ver la evolución del sistema revolviéndolo. Revolviéndolo, más temprano que tarde llegamos a un revuelto. ¿Sí? Bueno, el estado de la izquierda se llama el estado ordenado. El estado de la derecha se llama el estado desordenado, según Boltzmann. En el estado de la izquierda, macroscópicamente, o sea, a los ojos, podemos ver la separación entre rojas y azules, una franja azul, una franja roja. En el estado de la derecha no veríamos claramente eso, porque tenderíamos a ver el revuelto. Todo se revolvió. Sí, esto es una obra de arte que expresa esa idea de lo que es la entropía. Bueno, normalmente la información corresponde al estado que tiene forma, o sea, el ordenado, el de la izquierda. Pero también dice Boltzmann dice, yo podría considerar que el estado revuelto también es un estado de información. ¿Por qué? Porque en ese estado revuelto, a partir de esas moléculas revueltas al máximo, existe la posibilidad, ahí sí como posibilidad, de ordenarlas de muchísimas maneras diferentes. El de la izquierda es apenas una manera de ordenarlas. Yo hubiera podido imaginar una gran cantidad de figuras alternando rojas y azules, como jugando uno con bolitas de cristal, y encontrar muchísimos arreglos posibles. Entonces, quiere decir que en el estado desordenado tenemos la posibilidad de generar muchas formas. Eso sí, cuando las ordenemos. Y el estado ordenado es apenas una de las muchas posibles. ¿Sí? Bueno, pero si no actuamos sobre el mundo, lo dejamos solito, que él funcione en solo los átomos, la tendencia va a ser a que se revuelven. Eso es lo que se llama el aumento de entropía y eso es lo que se llama el universo que llega a su muerte, o sea, la dispersión normal de toda la materia. Por ejemplo, Boltzmann dice, si yo tengo, ya no tenemos todas las que pintamos en antes, sino esto más sencillo, que es del mismo Boltzmann, 8 partículas, 2 compartimentos, y no más. O sea, no voy a intervenir ni a afectar ese sistema tan sencillo, pues yo voy a observar que como la abertura está abierta y las partículas se mueven al azar, pues se van a repartir uniformemente. Y el estado uniforme, que es el del revuelto máximo, que se llama equilibrio en este caso,
es el estado más probable. Hay más maneras de desordenar las partículas que mantenerlas ordenadas. El ejemplo más sencillo es el caso de arriba. Tenerlas todas de un lado solo se puede hacer de una manera, todas para allá. Tenerlas 7 y 1, ya hay 8 maneras distintas de hacerlo, dependiendo de cuál fue la partícula que saqué y puse a la derecha. Hay más maneras de hacerlo y así. Y la de 4, 4, ya hay 70 maneras de hacerla. Aumenta la probabilidad de encontrar los estados revueltos, desordenados, homogéneos a nivel microscópico. O sea, esto es el estado más probable. ¿Sí? Si yo quiero obtener una figura ahí, necesito un pintor que claramente me vaya detectando o separando los colores y vaya generando una forma. Pero si eso lo revolvemos al azar, lo más probable es que quede así. Es la configuración más probable. Bueno, ¿eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. James Clerk Maxwell continuó y trabajó con Boltzmann y va a decir entonces que información es lo contrario a entropía. ¿Sí? Mitad del siglo XIX, todavía no hemos llegado al XX. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Entonces ahora él se va a plantear el problema de otra manera. Él dice, si las partículas están solas, tienden espontáneamente a revolverse. Ahora supóngase el concepto de información, como está referido también a alguien que conoce, entonces se va a utilizar metafóricamente, ojo, ¿sí?, la figura de un diablito. El diablito es una metáfora de que si hubiera una manera de captar la información, ya no como decía Laplace de todo el universo, no, sino solamente de las partículas que están en ese compartimento cerrado, y que ese hipotético ser pudiera manejar esa información sobre la posición de las partículas para controlar el paso, tendríamos que la tendencia del universo a aumentar la entropía se ha contrarrestado, porque el resultado sería un sistema ordenado. Es decir, mire, aquí está computando la posición de las partículas, pero aquí Maxwell está diciendo algo que es hipotético y metafórico en un momento, pero que abre una vía para investigación, sobre todo en el siglo XX. Dice, la información no es solamente tener el cómputo de las partículas, que es algo muy importante que veremos después más adelante. La información es poder utilizar ese cómputo de las partículas para una acción. Tiene que haber una acción para que aparezca el patrón ordenado. Tiene que haber una actividad. La metáfora más sencilla de eso es un trozo de plastilina sin forma. Para yo poderle dar forma a un trozo de plastilina amorfo, tengo que actuar sobre él. Eso es lo que hace el artista. ¿Sí? O sea, hay que ponerle la forma, hay que actuar sobre ese sustrato. ¿Sí? Aquí la acción sobre ese sustrato, que son partículas en movimiento, es impedirles el paso, por ejemplo esto. Entonces ahora, si este tal demonio hipotético, eso es una paradoja y una metáfora, pero es que la ciencia, cuando se ve ante sus callejones sin salida, tiene que plantear hipótesis de trabajo que abran el camino. Entonces, por eso es que es esta paradoja en el siglo XIX, que después en el XX se resuelve, veremos más adelante. Y entonces ahora dice él, si ese hipotético ser maneja, conoce, midió, tiene la información de dónde están las partículas, ahora las aplica el criterio que está aquí abajo a la izquierda. A las rojas
las dejo pasar a la izquierda y las tranco cuando vayan hacia la derecha, porque las partículas se siguen moviendo al azar. Y a las azules las dejo pasar a la derecha y las tranco a la izquierda. ¿Cuál será el resultado? Pues el que está abajo, que la izquierda queda con la roja, la derecha queda con las azules. Es decir, lo que se está preguntando Maxwell es, ¿no será que así como existe la entropía, también existe en el universo algo así como la información? Y la información nos va a explicar por qué en el mundo vemos ciertos patrones ordenados, con algún grado de orden, digámoslo así. Y extrapolando por qué vemos formas de vida que se mantienen más o menos estables y relativamente cambiables también y susceptibles de cambio a lo largo del tiempo. Bueno, es un modelo muy sencillo, muy hipotético, metafórico, es una cosa de lenguaje utilizar esa palabra demonio, ¿sí? Pero para ir planteando una idea, la información sería la entropía negativa. Eso surge en el siglo XIX con los trabajos y especulaciones físicas del señor Maxwell, en el intento, según algunos sociólogos y psicólogos y comentaristas de la época, de poder dar una visión más positiva del universo. Es decir, el universo no está condenado a morir, ni a perder todas las formas, ni a desordenarse todo. El universo también tiene un principio organizador intrínseco a él, que tampoco es nada sobrenatural ni misterioso, es la información. Pero está hipotético. Eso es una hipótesis de trabajo que se abre ahí. ¿Quiénes de ustedes han oído hablar del bit de información? Levante la mano simplemente. ¿Alguna vez han oído hablar de que existe algo que se llama bit de información? ¿Nadie? ¿Nadie? La verdad es que no les creo, es más timidez de levantar la mano. ¿Nunca han oído hablar de bit de información? ¿Bit? Sí, exactamente, es eso. Sí, es eso. Cuando se habla de la información de los computadores, se dice que la información es una magnitud que se puede medir y que tiene una unidad de medida llamada el bit. Así como decimos que la longitud tiene una unidad de medida que se llama metro, ¿sí? Y que las unidades de peso son los gramos o los kilogramos según la escala, ¿sí? También existe una unidad que se llama el bit. La mínima unidad de información es un bit. Bueno, el bit de información comienza a plantearse justamente a través de los trabajos de Boltzmann y de Maxwell en el siglo XIX y van a ser desarrollados en el siglo XX por Shannon, cuando plantea la idea de los bits de información, la vuelve a replantear. ¿Qué significa un bit? Bit, estamos hablando del modelo sencillo de bolitas en una caja con dos compartimentos. ¿Sí? Conocer la información por parte de ese llamado demonio de Maxwell es simplemente poder decir esta partícula roja, ¿dónde está? ¿A la derecha o a la izquierda? No más. No más. Solamente o está a la derecha o está a la izquierda. Eso es. Ese es el bit de información. Dos alternativas igualmente probables y excluyentes. O está a la derecha o está a la izquierda. Eso es lo único que tiene que saber el demonio de Maxwell con respecto a cada partícula, o sea, un bit de información. Eso es. Entonces, el demonio de Maxwell en última lo que está manejando son bits de información. ¿Sí? Y de acuerdo al bit, entonces está actuando con esa información para generar ese patrón ordenado. ¿Sí? Entonces, cuando están todas las partículas revueltas y no sabemos realmente dónde está cada partícula, lo que tenemos es ignorancia de la posición de las partículas. No sabemos dónde están. Cuando sabemos cuáles están a la derecha y cuáles están a la izquierda, tenemos la información sobre la velocidad de las partículas. Luego, el tal demonio de Maxwell es un sistema
teórico, hipotético, simple, que me transforma la ignorancia en información. O sea, y para cada partícula es un bit.